Este último microprograma, el sobrino y postulante a la Academia de Comediantes de Dina Boluarte de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde 5 SO y sobre todo, apoyen Chorri, sigan yapeando y plineando y dejando su cariño internacional en PayPal, que todavía no completamos la cena navideña. ¡Ya lanza, pelao! Que hoy vuelven Renato y Josefina. No han cancelado, ¿no? Miserable, lo desprecio. Que el plan Boluarte no existe. ¿Qué dijo? Que el plan Boluarte no existe. Ah, el plan Boluarte, Boluarte, ¿no existe? Ese es un refrito, tía Carejeve. Todos supimos siempre que esa vaina no solo era mentira, sino una burla al país que, como tú misma has reconocido, salió de la mente afiebrada y distorsionada de tu jefe y copresidente, Alberto Otárola. Oye, Carededo, presenta a tus amigas, no seas egoísta. ¿Y a qué se debió este arrebato de sinceridad de la presidenta? Pues resulta que una periodista de Latina, o sea, del canal Latina, no de Latina o La Ducha o el Jacuzzi. What al recontra what? Le preguntó a la gobernante por el fracaso del plan Boluarte y, como era de esperarse, la pregunta desató la molestia de la segundona de Pedro Castillo y, con la cara más larga que la lista de crímenes contra los derechos humanos cometidos en su gobierno, respondió lo siguiente. Se nos habló del plan Boluarte hace bastantes meses. Sin embargo, la población no percibe que el estado de emergencia haya cambiado el estado, la seguridad o la inseguridad que tenemos. Primero, señorita de Latina, le voy a agradecer que el plan Boluarte no existe. Si en algún momento emotivo lo dijo el premier, creo que el premier ya se rectificó, y a la prensa le voy a agradecer que no insiste en algo que ya rectificamos. Lo que existe y estamos mirando es el Perú seguro y estamos trabajando en ello. Sabemos que la seguridad o la inseguridad ciudadana no es de ahorita, y ahí también los medios que nos ayuden a poder dar noticias en positivo y no siempre en negativo, como esta que usted me acaba de preguntar. O sea, a la prensa le pedimos no insistir con preguntas que van a desnudar nuestro fracaso en el tema de seguridad. A la orden, mi presi. Entonces, ¿tú quieres que todos los periodistas sean sobones como en Dina TV, que antes se llamaba TV Perú, y que solo te hagan preguntas positivas? ¿No quieres también que te limen los callos? No, tía Veneno, la prensa de verdad, no la que te salva con la franela cuando te hacen preguntas difíciles, la prensa seria, no está para hacerte preguntas fáciles, está para realizar las preguntas correctas e incómodas, y mucho menos está para hacerte caso cuando exiges preguntas positivas. ¿Sabe usted, señora Boluarte, quién está para hacerle preguntas sobonas? El chupamedias de TV Perú, que la pega de reportero que siempre aparece para salvarla cada vez que la prensa la incomoda, tal como pasó ayer. Poder dar noticias en positivo y no siempre en negativo, como esta que usted me acaba de preguntar. Presidenta, sobre la firma de ayer, este préstamo, Presidenta, ¿qué es lo que diría a los pobladores de Juliaca, quienes venían pidiendo el tema de agua y desagüe y que ayer se logró obtener este préstamo? Gracias por la pregunta. Yo hubiera sido bueno que algunas de la prensa, sobre todo Latina, pregunte cosas como estas, positivas. Ayer hemos firmado un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias por la pregunta. Hubiera sido bueno que la prensa pregunte cosas como esa, positivas. O sea, aprendan y sean ayayeros como el amiguis de Dina TV que me acompaña en todos mis viajes. Qué vergüenza, de verdad. No hay nada más penoso que ver a la presidenta exigiendo que la prensa la trate bonito, que sea amable con ella y que resalte los logros de su gobierno. Bien hizo la Asociación Nacional de Periodistas del Perú en rechazar las declaraciones de Boluarte. Al poder político no le corresponde decidir la naturaleza de la cobertura. Los periodistas tienen el deber de preguntar sobre hechos de relevancia pública. Pero hubo más preguntas de la prensa cuando le pidieron a la presidenta explicar la estrategia de su gobierno para capturar a los prófugos Juan Silva, ministro del expresidente Castillo, y del condenado Vladimir Cerrón. Esto fue lo que respondió. Usted dice hay que esperar que se pongan a derecho, pero es el gobierno el que tiene que tomar el mando, como usted decía, el toro por las astas. Sí, yo supongo de que hay algunos dentro de la policía, algunos que puedan estar, no estoy asegurando, que puedan estar dando cierta protección a estos señores, pues a esos malos policías decirles de que se pongan en contacto con la policía buena que sí lo está buscando, para que pongamos a los señores
que están ahora perseguidos por la justicia, ponerlos a derecho como corresponde. Sí, escucharon bien. La brillante estrategia del Ejecutivo para capturar a Silva y a Cerrón es pedirle a los malos policías que los están protegiendo que se pongan en contacto con los buenos policías que sí los están buscando. Pero como ya sabes que la verdadera razón de nuestra existencia es destrozarte el hígado, te dejamos con otra de las brillantes ideas de la presidenta sobre cómo debería actuar la policía ante la delincuencia. ¿Qué hacemos con los policías de que salen a la calle y apenas están caminando, inmediatamente están llegando, como ayer le llegó a la Municipalidad de La Victoria, amenazas de estas bandas de gente criminal que quiere hacer el comercio ilegal en Gamarra? Hacemos una comparación para analogar ciertas sentices que a la postre, ¿por qué entonces? Mire usted. Igualito, Mario Moreno nunca pasa de moda, pero aún hay más. Tenga a la mano 2 baldes, uno vacío y el otro lleno de boldo, porque ayer nuestra presi estuvo on fire con las bromas. Y esto dijo en el inicio de la marcha blanca de las 5 estaciones de la línea 2 del metro de Lima. Y a manera de broma, permítanme ustedes, a alguien le preguntaron, oye, ¿y tú, si estuvieras en el último minuto de tu vida, qué pedirías? ¿Cuál sería tu última voluntad? Y él dice, bueno, que cremen mis restos y que mis restos lo echen en la Javier Prado, porque es ahí donde he pasado el mayor tiempo de mi vida. ¡Qué buena, tía! ¡Otra vez! Y a manera de broma, permítanme ustedes, a alguien le preguntaron, oye, ¿y tú, si estuvieras en el último minuto de tu vida, qué pedirías? ¿Cuál sería tu última voluntad? Y él dice, bueno, que cremen mis restos y que mis restos lo echen en la Javier Prado, porque es ahí donde he pasado el mayor tiempo de mi vida. Así que tenemos que evitar que eso suceda para que los hermanos y hermanas, los ciudadanos, los que salimos a trabajar diariamente, podamos llegar en el tiempo necesario a nuestro trabajo. ¡Ah! ¡Qué graciosa eres, tía Carejeve! Pero como nosotros somos bien pinchaglobos, tenemos que decir que aquí hay 2 chistes muy malos. El primero es el que puede ser tomado como una burla por aquellos ciudadanos y ciudadanas que sí padecen a diario el terrible tráfico de la Javier Prado o de cualquier otra vía. Personas que tardan horas de horas para ir a trabajar, estudiar y luego volver a casa. Lo que por supuesto es un peligro para su salud física y mental. Así que de gracioso, poco, presidenta. ¿Y qué quieres decir con los que salimos a trabajar diariamente podamos llegar a trabajar con el tiempo necesario? Ese es el segundo mal chiste. Tú no tienes que padecer el tráfico diario como sí le pasa a la gran mayoría de peruanos. Tu seguridad hasta bloquea las vías y ocasiona tráfico cuando, según tú, te vas a trabajar a Palacio. No seas igualada, tía, y a ver si hablas con Melcochita para que te asesore y mejores el repertorio. Y como te contamos ayer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en desacato al Estado peruano por haber liberado al dictador Alberto Fujimori, pese a las resoluciones, o sea, a las órdenes que le dio la Corte al Perú para que no ejecute el indulto. Y desde que ocurrió esto ayer y hasta hoy por la mañana han pasado cositas. Por ejemplo, a las pocas horas, al ratito nomás de conocerse la resolución de la Corte, el fujimorismo no se anduvo con rodeos y amenazó al gobierno de Dina y Alberto. En su comunicado, la bancada naranja anunció su adhesión a la solicitud de renovación medieval de convocar a un pleno extraordinario y debatir el tema de la Junta Nacional de Justicia, así como la creación de una comisión para reformar el sistema de justicia del país. El pedido de renovación medieval busca la destitución de la Junta, es decir, fiel a su estilo, el fujimorismo sacó el cuchillo de Matarife y se lo puso en el cuello al gobierno. El mensaje estaba claro: si te allanas a lo que dice la Corte y anulas el indulto, nos tiramos abajo a la Junta Nacional de Justicia, al mejor estilo de la camorra. El fujimorismo estaba decidido a romper el pacto que tenía con el gobierno de no tocar a la Junta a cambio de mantener en libertad al dictador Alberto Fujimori. Y decimos estaba, que dicho acuerdo bajo la mesa hoy ha sido ratificado y se mantiene vigente. Esta mañana, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que sigue cayendo en la desvergüenza, emitió un comunicado anunciando la posición oficial del Ejecutivo frente a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No les bastó con caer en el desacato, sino que fueron más allá y optaron por contradecir a la Corte y asegurar que aquí no se ha producido ningún desacato. ¡A la mierda!
Según el comunicado conjunto de la Cancillería y el Ministerio de Justicia, nótese que para estos casos Boluarte y Otárola nunca dan la cara, el Estado peruano es plenamente respetuoso de los tratados y decisiones del sistema de promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito regional y universal y ratifica su firme adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que garantiza la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Y dice más, según el gobierno, no ha existido desacato alguno por parte del Estado, puesto que las sentencias recaídas en los casos aludidos por la Corte, Barrios Altos y La Cantuta, han sido ejecutadas y se vienen implementando dentro de los parámetros de los instrumentos internacionales de los que el Perú es parte. O sea, son básicamente las mismas tonterías que dijeron el chistoso del canciller y su colega el ministro de Justicia, que el Perú sí respetaba y cumplía las sentencias de la Corte, pero al mismo tiempo se sentaba en ellas y no las cumplía. Era tanto el pánico que ayer invadió el fujimorismo ante la posibilidad de que el dictador regrese a prisión, que su abogado dijo anoche que estaban consternados con la resolución de la Corte que declaró en desacato al Perú. Claro, el alma le regresó al cuerpo tras enterarse que el gobierno se había puesto de rodillas ante Keiko Fujimori. Con esta decisión de desacato absoluto, se confirma que el Perú se encuentra ahora al nivel de las dictaduras que gobiernan Venezuela y Nicaragua, y de países como Haití y Trinidad y Tobago, que también, y como ahora el Perú, no cumplieron con una orden de la Corte Interamericana. El director para las Américas de la organización Human Rights Watch, César Muñoz, explica mejor cómo es que el Perú violó el derecho internacional al liberar a Fujimori. Es una decisión que va en contra del derecho internacional, que es el resultado de dos factores, yo diría. El primero está basada en un indulto humanitario que se emitió en 2017. En aquella época se argumentaba que el ex dictador estaba en una situación gravísima de salud, pero fue un indulto que tuvo muchísimas fallas. O sea, no estuvo basado en una evaluación médica independiente y completa de su situación de salud. Y al contrario, lo que fue el resultado de una maniobra política del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, que quería convencer a miembros del Congreso a no votar por su destitución, y lo que les ofreció fue el indulto de Fujimori a cambio. Y el otro factor es esta decisión ahora del Tribunal Constitucional, que también es muy irregular, yo diría. Fue tomada por 3 magistrados del tribunal y no convocaron a otros 2 miembros de ese tribunal que habían expresado opiniones en contra. Una cosa absolutamente irregular. Y la decisión del Tribunal Constitucional básicamente es decir que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se aplican, que no son vinculantes, lo cual es absolutamente falso. Y gracias a los colegas de Epicentro TV, a quien también tienes que ver y seguir, tenemos la explicación bastante didáctica del abogado César Azabache, ex procurador anticorrupción, quien habla sobre algunas de las consecuencias del camino errado que ha tomado el gobierno. Empecemos a hablar con los economistas serios, los que manejan recomendaciones para inversiones, los que manejan colocaciones de bonos, los que estructuran paquetes de inversión, y empecemos a preguntarles qué opinan de lo que empieza a ocurrir cuando el Perú es listado entre los países que no cumplen sentencias internacionales. Esta dejó de ser hace tiempo una cuestión sobre la Comisión de la Verdad o las consecuencias de los juicios por violaciones a los derechos humanos. Esto es una cuestión vinculada a la construcción o destrucción de índices de institucionalidad, y eso afecta no solo la imagen país, sino la capacidad de este país para poder posicionarse como destino de inversiones. Y eso, que no estamos hablando de lo que significa esto en términos de respeto para las víctimas, que son personas de carne y hueso, con nombres de apellidos, con historias de vida, con toda una pelea sostenida por reclamar el derecho a un trato justo, y a las que le seguimos pasando por delante, ¿verdad? Y para aquellos que salen con el argumento de que no pasa nada si el Perú se sale de la Corte, Azabache les dejó una respuesta también en Epicentro TV. Claro, también he escuchado decir, pero si los Estados Unidos y Canadá no están sujetos a la competencia de la Corte, claro, no lo están, y podemos reclamar en serio tener los mismos índices de solidez institucional que el Canadá y los Estados Unidos, para hacer esa comparación, digo, ¿no? O sea, nos sentimos igualitos,
¿no es cierto? Tenemos además la misma competencia para traer inversiones internacionales, tenemos los mismos índices de solidez institucional, tenemos la misma consistencia en el ejercicio de los derechos de los partidos políticos, en la protección de los derechos civiles, en la calidad de educación, en la calidad de salud. Somos iguales Estados Unidos y Canadá, de modo que podemos portarnos como ellos, ¿no? Como quien nos estamos portando, como Trinidad, como Haití, como El Salvador y como Venezuela. Eso le estamos haciendo al Perú en este momento. Un paria, un apestado internacional, es en lo que podría convertirse el Perú si desacata una orden de la Corte, como lo acaba de hacer, o si finalmente la denuncia. El gobierno insiste en que somos un país viable para las inversiones extranjeras. ¿Cuántos inversores se arriesgarían a poner su dinero en un país que no respeta sus acuerdos internacionales ni cumple las sentencias de los organismos a los que está adscrito? Bueno, parece que a los presidentes Dina y Alberto la economía en realidad les importa poco, pero deberían estar preocupados, porque esta mañana el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, confirmó que la economía peruana cerrará este 2023 con una caída del menos 0.5% del PBI, algo lejos de la proyección que se tenía prevista de 0.9%. Velarde también anunció que la inversión privada terminará este año con una caída del menos 7.3%. Para el periodo 2024-2025 se espera un crecimiento anual de 3%, siempre que tengamos un niño moderado. Así las cosas. No podemos despedir nuestro último programa, el último programa antes del inicio de las fiestas, no te asustes. Les decíamos que no podemos irnos sin antes expresarles nuestra más inmensa gratitud por todo el cariño que nos han seguido dando este año, por vernos, por apoyarnos y estar siempre a nuestro lado. Sin ustedes, nada de esto sería posible. A nuestro Team Salvados, a nuestros Patreons, a nuestros más de 105,000 suscriptores y también a los que simplemente pasan por aquí de vez en cuando. Gracias, muchas gracias por este gran privilegio que nos han regalado de ser parte de su día a día. Que tengan todos una linda y feliz Navidad. Los queremos mucho, miserables y miserables. ¿Ahora sí puedo despedir? ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este mamarracho de pseudo noticiero que hoy más que nunca te mando un abrazo y un te quiero, dale like, comparte el video, miserable, suscríbete al canal, tócanos la campanita para hacer compinches y sobre todo, sigue yapeando y plineando y dejando tu cariño en PayPal, que aquí lo recibimos con mucho cariño. ¡Ya, pelao! ¡Llévate esta basura de programa! Y edita rápido. ¡Feliz Navidad, querido Diego!